Es decir, el tema migratorio es la crisis social más importante que tiene el mundo en este momento. Sí, porque la migración es en el mundo. La migración en el mundo. Es de Oriente y Occidente también. Tal cual, la migración africana y la de Oriente que desembolcó esta crisis de los balseros en el Mediterráneo. La crisis venezolana que dispara este primer éxodo acá en Latinoamérica y que ahora se está extendiendo a países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, que no es, que no es raro que ocurra en esos lugares. Son los lugares, por ejemplo, de Centroamérica donde estaban los escuadrones de la muerte, por ejemplo. Es decir, pero en Brasil también había escuadrones de la muerte. Sí, el tema de los niños de Brasil, ¿te acordás? Pero, por ejemplo, Honduras tiene el 68% de su población en la extrema pobreza, el 68%. Entonces, uno puede entender las crisis migratorias, lo que está pasando ahora, el fenómeno Bolsonaro, si querés, todo va a lo mismo, es el descreimiento, es el resultado de las violencias urbanas, que todo el mundo padece esta violencia, entonces la gente por la violencia, por la pobreza, o se va del país, o termina eligiendo personajes que a veces nos cuesta entender cómo llegaron a tanto, digamos, ¿no? Sí, recién hablábamos de Trump y de Bolsonaro. Claro, por ejemplo, y eso fue un error nuestro. Yo creo que acá tenemos colegas, nos conocemos hace mucho, yo creo que con Trump y Hillary Clinton cometimos el mismo error, los periodistas, los analistas, porque decíamos, ¿cómo que ganó Trump? ¿Cómo puede ser eso? Me acuerdo que ese día estaba en el aire en un canal, en un programa muy conocido, y todos estaban haciendo cuenta y decían, no, pará, falta California, me acuerdo que decían, ¿no? Y hacían las cuentitas y digo, muchachos, dejémonos de mirar esto, ¿sabés qué? Ganó Trump. Y en vez de mirar a los candidatos, ¿por qué no empezamos a mirar a la gente? Capaz que empezamos a entender por qué pasan las cosas que pasan. ¿Por qué termina Trump de presidente? ¿Por qué Bolsonaro ya es prácticamente casi ¿Pero qué pasa? ¿Todos tenemos un enano fascista dentro nuestro? Yo creo que la desesperación genera muchas cosas. La falta de elección genera también eso mismo. Cuando vos tenés un combo, tanto el caso de Honduras, Salvador, Guatemala o las elecciones de Brasil o Venezuela, es decir, el germen es muy parecido, Georgina, porque si vos tenés violencia, la situación económica está recontra mal, los partidos tradicionales no te dan ninguna respuesta, casi todos están transversalmente manchados con la corrupción. Y de repente viene siempre el Mesías, ¿no? De hecho, inclusive a Bolsonaro utilizaron la palabra Mesías para catapultarlo, porque también hay un empuje de las grandes religiones brasileñas, ¿no? Es decir, tanto las pentecostales como las evangélicas que lo empujaron mucho. Y de repente uno escucha dentro de sus discursos cosas que lo que decíamos fuera de aire, Georgia, no importa que sean de izquierda o derecha, están mal. Porque van contra los derechos humanos, contra derechos civiles, es decir... Eso es lo que me preocupa, que el discurso vaya contra los derechos humanos. Es tremendo. Ahí está el problema, es decir, no importa, corrámonos, no importa, vos nos estás escuchando, no importa la idea que tengas. Es decir, va más allá de esto, es decir, hay cosas que no se pueden admitir, sea de izquierda, de centro, de derecha. Por ejemplo, vos sabés que con la crisis de Brasil que catapulta, económica, ¿no? Que catapulta a Bolsonaro, no hay en su plataforma nada económico. Todo es, por ejemplo, voy a anular los derechos del niño para que pueda imputar los menores de 16, voy a sacar la educación sexual de las escuelas que genera promiscuidad, cosas así. Es una locura, es una locura. No, pero bueno, entonces vemos eso que pasa en el electorado de Brasil, el hambre y la violencia que pasa en Centroamérica que genera estas corrientes migratorias. Y yo creo que estamos en un momento latinoamericano muy difícil, que los políticos no encuentran salidas a los problemas básicos. Charlie, que mientras busco unas declaraciones de Bolsonaro que no podía creer, Charlie... Mirá, justamente aprovechando que está Eduardo, el fin de semana yo estuve con un ciudadano brasilero. Y justamente me acerqué para conversar con él y le pregunté si era cierto todo lo que se estaba viviendo de Bolsonaro y me dijo que sí por dos razones. La primera, la gente está harta de la corrupción y de que le roben en Brasil. Ese fue el primero de los motivos. Y el segundo, dice, durante muchos años no tuvimos elección
como para poder elegir libremente en Brasil, porque todos los partidos que se promulgaban eran todos de extracto izquierdista o bien popular. Entonces, ¿él sabe lo que me dijo? Yo hace 11 años que estoy votando en blanco, porque no tengo opción. Y le digo, ¿pero a vos te parece que Bolsonaro es una opción? Me dice, no, no es una opción. ¿Sabés cuál es el problema? No creen más en los políticos en Brasil. Ese es el motivo por el cual este tipo está teniendo las encuestas. Es mundial esa crisis, Carlos. Es mundial. Es que el surgimiento de lo que le llaman los outsiders, ¿no? Es decir, los que vienen de afuera de la política, viene porque, ponele, acá se habla de Tinelli, viste, que últimamente decir, pero ¿por qué ocurre eso? Porque la política tradicional no da respuesta. Y genera este tipo digamos, de políticos que inclusive se permiten decir cosas realmente increíbles. El otro día discutía con un colega que es corresponsal en Brasil, colega conocido acá argentino, y él en un momento es como que se dio un chispazo porque decía, no, a ver, él decía, bueno, Bolsonaro es misógino, es xenófobo, es violento, pero yo creo que va a levantar económicamente a Brasil. Y dijo, no, a ver, un momentito. Pero perdón, pero esto... A ver, un momentito. Si vamos a tomar esas ideas y a legalizar o a hacer cotidiano cosas así tan bueno, en pos de la economía vale todo, entonces. Bueno, entonces Hitler sacó de la hiperinflación a Alemania y mató 5 millones de personas, pero sacó de la hiperinflación a Alemania. Es decir, ojo con esas cosas porque estamos hablando de derechos básicos. Estamos hablando de anular la Declaración Universal de los Derechos del Niño para poderlos enjuiciar. Estamos hablando de cosas muy complicadas, es decir, que van más allá de los colores políticos. Tienen que ver con derechos ganados durante muchísimo tiempo, inclusive con gobiernos que eran de izquierda. Y después hay otra cosa que se instala que tampoco es muy cierta. Esto, mira, hay que ver los números a veces. Por ejemplo, ¿qué se está diciendo mucho ahora? Que es parte del discurso de Bolsonaro y de otros. Te dicen, bueno, el populismo, por ejemplo, esto que llaman el populismo, que es como una bolsa que nadie puede terminar de definir, fracasó y generalmente termina en corrupción y generalmente son un desastre económicamente. Esto es lo que te dicen. Ahora, si vas a los números, ¿sabes que no están así? ¿Cuál es el país en este momento de Latinoamérica que más crece a una tasa, Georgina, increíble? Bolivia. Bolivia, 4%. En el 2009, cuando estaba la crisis internacional, que todo se caía, el récord histórico de crecimiento de Bolivia. ¿Quién era antes el que crecía más? Perú, con Ollantumala. Y antes, ¿quién estaba liderando el ranking de crecimiento? Sí. Ecuador con Correa. Y antes de Correa, ¿quién lideró? El primer Lula. Es decir, el tema no es que seas populista o no seas populista. El tema es que administres bien o administres mal. Es decir, también Piñera en Brasil, en su primer mandato, fue un desastre. Es decir, salió con la popularidad más baja que Temer ahora en Brasil. Es decir, mal. Es decir, no importa. A veces lo que tenemos que tener conciencia, sobre todo desde la comunicación, es no podemos renegar los derechos básicos, no los naturalicemos, que se corran, no hay ninguna justificación para eso. Pero lo están naturalizando. Pero bueno, nosotros como comunicadores, Georgina, lo tenemos que hacer. Acá dice, aquel que porta un arma de guerra, en caso que sea abatido, nuestro soldado debe ser condecorado y no procesado. Exactamente. Bueno, ¿cuál es una de las tantas declaraciones de este hombre? ¿Cuál es el plan de Bolsonaro? Bolsonaro dice, voy a abrir la venta de armas a privados. Es decir, que sea más fácil que vos adquieras un arma para defensa personal. Si vos matás a alguien en un supuesto robo, ¿no? Porque también eso también se puede usar para otras cosas, ¿no? Pero la ley va a estar de tu lado, te dice. Entonces, arma como si fuera un lejano oeste. El Far West, claro, donde cada uno se defiende a sí mismo ante la inseguridad, ¿no? Eso es muy peligroso, porque el Estado en ese tipo de cosas siempre tiene que estar presente, regulando. Me parece que abrir a eso es terrible. Comentarios del tipo de a la diputada, no te violo porque si no serías tan fea te violaría, decir cosas así, ¿no? Cosas horribles. Una cosa espantosa. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en el lugar que estamos, de que no importa quién gane. A ver,
tenemos que ser muy respetuosos en los procesos electorales, porque esto de hablar mal de los que votan a mí nunca me gustó, ¿no? Es decir, la voz del pueblo, voz de Dios. Pero bueno, pero estamos hablando de los derechos humanos. Sí, pero cuando se empiezan a pasar estas cosas, el alerta tiene que estar. Te puedo asegurar, Georgina, que el gobierno acá está preocupado. Sí, claro. Porque, aunque te parezca mentira, con las diferencias ideológicas con Haddad se llevan bien. Se conoce Macri con Haddad hace mucho. Es muy sabido que dicen que las ciclovías de San Pablo fueron la bicicenda nuestra, dice que se las copió cuando lo visitó. Siempre tuvo un muy buen diálogo con Haddad. Con Bolsonaro nadie habla. Es decir, no hay agarrar algún presidente latinoamericano que diga, no, yo recontra hablo con Bolsonaro, lo recontra conozco, sé qué va a hacer. Los otros partidos presentaron 500 páginas de proyectos. ¿Sé qué presentó Bolsonaro? Un PowerPoint. No tenemos ni idea, Georgina. PowerPoint, va. Bueno, me venís a visitar, nos venís a visitar otro Dale, día. cuando quieras. Qué preocupación. Porque, ¿cuándo son las elecciones ahora? Ahora el domingo que viene. Ahora. Y van a ser unas elecciones rápidas, Georgina, porque son 2 candidatos. Calculamos que 8 y pico de la noche, 9, como mucho hora Argentina. Sabremos, pero te digo, ya el propio Haddad salió a decir en estos días, mira, no estoy juntando votos de la oposición, le está llevando 20 puntos y casi es insalvable. Sí, es casi insalvable. Ay, chicos, qué miedito. Es lo que se nos viene, Georgina. Se nos viene esto. Bueno, es que lo que pasa es que también hay tanta corrupción. Bueno, está bien, no puedo charlar más con él. Bueno, no puedo. Otro día seguimos charlando. Dale, cuando quieras. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Charlie, querido.